Ok, chicos, se me olvidó decirles que, o sea, se me fue, estaba inspirada en el ejercicio, se me fue decirles que ya quedaba poquito tiempo y que la llamada se iba a cortar. O sea, se me fue ese detalle de avisarles. Entonces, cuando me di cuenta fue que se me cerró la llamada. Entonces, chicos y chicas, ¿alguna consulta con esta de acá? ¿Verdad? Que aquí tenemos las preguntitas A, B y C. Profe, eso usted nos pasa eso, ¿verdad? Para no sacarle fotos. Sí, si ustedes quieren, yo se los puedo hacer en pantallazos y ahora al final de la llamada se los paso por una imagen, se los puedo pasar al grupo. De igual manera, yo estoy grabando la clase, entonces, en este caso, yo les puedo, bueno, no les puedo, al final de la clase yo les paso, no al final, sino como ya después de las 10 que termino con el otro grupo también, yo ya empiezo a subir los videos a YouTube y les paso el link también si necesitan repasar otra vez el video. Pero sí, yo esto se los puedo pasar a ustedes, ya sea por imágenes en el grupo de en el chat de WhatsApp y se lo subo también en video por si necesitan ver la explicación. Entonces lo van a tener de las dos formas. Ok, gracias. Con gusto. Ok, por acá tengo una consulta. El dibujo se ve otros dos de 90 grados. En este caso de 90 grados sería este de acá y este ángulo cita, acá donde tengo el puntero. Esos son los que de momento podemos marcar como 90 grados. Acá, ya si quisiéramos marcar todavía más de 90 grados, sería acá donde tengo el puntero, por acá donde tengo el puntero y acá. O sea, si uno es de 90, los cuatro de la par son de 90 y lo mismo sucede acá, ¿verdad? Así aquí ya marcamos 90, aquí también, aquí abajito y aquí abajito. Esos serían los que tenemos de 90. El resto ya va cambiando la cantidad. Ok, tenemos la siguiente situación. Si un ángulo mide las 2/3 partes de un ángulo recto, entonces, ¿cuál es la medida de su ángulo complementario? Mira, esta pregunta venía igual. ¿Cuál es la medida de su ángulo complementario? Probablemente, qué vacilón, eso era de un examen. Probablemente la pregunta viene mal formulada. No creo que vayan a preguntar dos veces lo mismo. Probablemente fuera una con complementario y la otra con suplementario. Ven que por acá me están hablando de algo que dice las 2/3 partes. Entonces, ¿a quién le voy a sacar esas 2/3 partes? A un ángulo recto. Entonces, de igual manera, tenemos que recordar que un ángulo recto es el de 90 grados. Entonces, me están pidiendo las 2/3 partes de un ángulo de 90, en pocas palabras. Entonces, ¿cómo podemos sacar nosotros las 2/3 partes? Si yo hablo de algo como terceras partes, cuartas partes, quintas partes o demás, en realidad es dividirlo entre esa cantidad. Entonces, por ejemplo, acá, como dice terceras partes, yo tengo que tomar ese dato, dividirlo entre 3. Si yo voy a tomar 2 de esas terceras partes, ya tengo que agarrar. Entonces, para sacar una primera parte, vamos a tomar el ángulo recto, que es de 90, y lo vamos a dividir entre 3. Si yo tomo 90 y lo divido entre 3, nos va a dar 30. Entonces, ¿qué significa este 30 de acá? Que si yo hablo nada más de una tercera parte, estoy hablando de 30. Si el ejercicio, como en este caso me dice las 2/3 partes, es porque yo voy a tomar este resultado 30 y lo tengo que multiplicar por 2. O sea, solo una tercera parte me da 30, pero si yo quiero las 2/3 partes, tengo que tomar el doble de esa información. Entonces, 30 multiplicado por 2 nos daría 60. Entonces, el ángulo se llama o mide 60 grados. Aquí vamos a cambiarle un poquito como la pregunta. Entonces, aquí a nivel de respuesta,
yo puedo decir que el ángulo mide 60 grados, o sea, del ángulo que estamos hablando. Pero si yo modifico la pregunta y digo, quiero saber cuánto mide su ángulo complementario, entonces puedo decir que su ángulo complementario mide, entonces vamos a recordar que era ángulo complementario. Ángulo complementario son los ángulos que a la hora de sumarnos, la medida nos tiene que dar 90 grados. Entonces, si mi ángulo mide 60 grados, ¿cuánto tiene que medir otro ángulo? O sea, ¿cuánto va a medir su ángulo complementario? O también se le puede llamar complemento. Entonces, ¿de cuánto va a ser su complemento para que sumado me dé 90 grados? Entonces, ustedes dicen, bueno, 60 junto con qué número me da 90, que en este caso, correcto, Sujin, nos da 30. Ven que si yo sumo 60 y 30 nos da 90. Entonces, en esta, su ángulo complementario va a medir 30 grados. Se pudo también haber modificado la pregunta, o sea, igual llegó a mis 60 grados, pero si yo les pregunto cuál es el ángulo suplementario, entonces es recordar que ángulos suplementarios es que sumados me den 180. Entonces, si yo tengo el ángulo 60 grados y quiero encontrar su ángulo suplementario, entonces quiero ver ese 60 junto con qué valor me va a dar 180. Entonces 60, si yo lo junto con 120, me da 180 grados. Entonces, si yo hubiera modificado la pregunta y digo, ¿cuál es la medida de su ángulo complementario? Entonces decimos 60 grados. ¿Alguna duda por acá? Estamos bien. Ok. Pregunta 4. Si las medidas de dos ángulos consecutivos en razón 2 es a 3 y el menor de ellos mide 44, ¿cuánto mide el otro ángulo? Entonces, aquí nos hablan de dos ángulos consecutivos, ¿ok? Pero esos dos ángulos consecutivos están en una razón de 2 es a 3. ¿Qué quiere decir una razón de 2 es a 3? Que yo esto lo puedo escribir como la fracción 2 sobre 3. Eso es lo que significa tener una razón de 2 es a 3. Entonces, acá, si yo observo, ¿verdad? Tengo dos números, el 2 y el 3. El 2 es menor que el 3, entonces vean que el menor está arriba y el mayor está abajo. Entonces voy a acomodar otra fraccioncita acá con la misma idea. El menor poniéndolo arriba y el mayor poniéndolo abajo. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles van a ser esas medidas de ángulos, pero acá ya me están diciendo que el ángulo menor va a ser 44. Entonces, nosotros acá lo vamos a poner igual a una fracción. Entre el 2 y el 3, repito, el menor está en la parte del numerador, o sea, el menor está arriba. Entonces, 44, que es el menor, va a quedar acá arriba. Entonces, el mayor, que sería el otro ángulo, es el que nosotros tenemos que averiguar. Entonces, por acá lo que nosotros vamos a hacer es aplicar una regla de 3. Entonces, hago este con este, como si fuera una parejita, o sea, tomo el 2 con el X y la otra parejita que voy a hacer en este caso sería el 3 con el 44, que es lo que acaba de marcar ahorita en verde. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar acá esa regla de 3? Nosotros tomamos la letra, no importa si la letra averiguar está arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Esto queda igual, entonces ponemos el por aquí.
Nosotros hicimos estas flechas y tengo dos parejitas. El 2 que va con la X, que fue lo que marcamos en rojo, y el 3 con el 44, que es lo que marcamos en verde. Entonces, acá la parejita de número con número es quienes se van a multiplicar acá en la parte de arriba. O sea, tengo este 3 que quedó emparejado con 44. Entonces, vamos a hacer 3 por 44 y la parejita, en este caso de la letra, es el número que divide. Entonces, ven que acá el 2 y la X son una parejita, entonces la parejita de la letra va acá abajo. O sea, que esto va a quedar sobre 2. Así tal cual, ¿verdad? Nosotros lo vamos a meter en la calculadora. Entonces ponemos fracción, multiplicamos 3 por 44 sobre 2 y esto nos va a dar 66. Entonces, ¿cuánto mide el otro ángulo? Entonces, a nivel de respuesta, decimos que el otro ángulo mide, y ven que en este caso nos dio 66 y por ser ángulo, que no se nos olvide, la bolita de grados. Entonces, el otro ángulo mide 66 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces, profe, siempre que aparezca una pregunta así, como parece consecutivos de 2 es 3 o de 1 es a 4, Correcto. tenemos que hacer fracción. Correcto. Todo lo que a nosotros, indiferentemente estemos trabajando ahorita en el tema de geometría o podemos trabajar, qué sé yo, estadística, o sea, no importa en matemática el tema que estemos trabajando. Si la redacción dice que hay una razón de tal número es a tal otro, hay que ponerlo como una fracción. Entonces, vean que acá dice que es una razón de 2 es a 3, entonces es porque se va a escribir como la fracción 2 sobre 3. O sea, igual, si yo leo de izquierda a derecha y en este caso de izquierda a derecha, vean que aparece primero el 2, la palabra es y después el otro número. Entonces, el que dice a nivel de redacción antes del es el que va en la parte de arriba de la fracción y el que aparece después de ese es, que sería el 3, es el que va abajo en la fracción. Entonces, acá que me digan una razón de 2 es a 3, es 2 tercios. Si yo les digo en la redacción es una razón de 3 es a 5, entonces ponemos la fracción 3 sobre 5. Eso es lo que significa una razón. Entonces, como el primero se está colocando como fracción, el otro también tenemos que colocarlo como una fracción. Y de la misma manera, ¿verdad? Ven que en este caso, en la fracción, el número mayor quedó arriba y el menor quedó abajo. Entonces, en la siguiente fracción que nosotros vamos a armar, va a llevar la misma idea. Porque ven que aquí en este ejercicio me están diciendo que el menor de esos ángulos es 44. Entonces, ese 44 tiene que ir en la parte de arriba. Si hubiera sido el caso que en este ejercicio, en vez de darme el lado mayor, me dan el menor o me lo dan al revés, entonces lo pongo donde es, ¿verdad? Aquí me dieron el menor, entonces se pone arriba porque la fracción 2 tercios tiene el menor arriba. Si yo les hubiera dado el ejercicio con la información del ángulo mayor, entonces como el mayor en la fracción 2 sobre 3, ese mayor lo pusimos abajo, entonces el resultado del mayor tiene que ir también en la parte de abajo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Qué bueno saber eso, profe, porque esa pregunta, bueno, en mi caso, yo la hubiera visto y digo, ¿y qué es eso? En realidad es como trampilla, Sí, porque uno dice, hay razones y todo eso se ve mucho en sexto grado, pero de ahí hace cuánto, ¿verdad? Entonces es como para refrescar esa partecita. Sí, todo lo que a nosotros nos digan, como está en una razón de tal número a tal número,
es colocarlo en fracción. Y así como lo leemos de izquierda a derecha, el número que aparece de primero se pone de primero, el número que aparece de segundo se pone de segundo. ¿Ok? Pregunta número 5 que les tengo por acá. En la casa de Esteban, luego de una remodelación, sobraron 4 pedazos de cerca. Entonces, un primer pedazo vale 3,9 metros. Un segundo pedazo vale 4,4 metros. El otro 7,4 y otro 8,2. O sea, sobraron 4 pedazos y ahí estamos diciendo de cuánto es la medida de esos 4 pedazos. Esteban desea utilizar ese material que sobró para hacer una cerca triangular para su perro Colitas, pero no sabe cuáles 3 pedazos escoger para formar un triángulo. Intente ayudar a Esteban contestando las siguientes preguntas. Determine una escogencia que sirva con el valor. Entonces, de esas 4, obviamente, si queremos hacer como un encierrito en forma triangular, de esos 4 voy a escoger 3, ¿verdad? Y tengo que ver cuál es el que, obviamente, de esos 4, cuál es el que no vamos a escoger. Entonces, determine una escogencia, o sea, yo le voy a decir, bueno, a él le sirve escoger estas y estas y estas 3 cercas, ¿ok? Ya teniendo esa escogencia, determine el perímetro, o sea, la suma de los 3 lados de esa cerca triangular en caso de ser un triángulo su respuesta anterior y en caso de no poder formar un triángulo, justifique su respuesta. Entonces, dentro de los temas había uno que se llamaba desigualdad triangular. ¿Recuerdan qué era la desigualdad triangular o para qué nos sirve la desigualdad triangular? La desigualdad triangular en realidad es como que nosotros tengamos, no sé, 3 pinchos de diferente tamaño y de esos 3 pinchos vamos a ver si se forma o no un triángulo. Cuando son materiales pequeños, digamos, nosotros podemos hacerlo manipulando, ¿verdad? De esos pinchos, ponerlos sobre una mesa, irlos acomodando y ahí vamos viendo qué tanto podemos o no formar un triángulo. Pero en este caso, si ustedes me dicen, bueno, voy a ver así a puro ojo, a puro ojo puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero si tenemos las medidas, entonces hay que ir aplicando lo que es en este caso la parte de desigualdad triangular. Entonces, por acá vamos a ir analizando. Entonces, aquí la voy a dejar para respuestas y por acá voy a ir haciendo procedimientos. Si uno de los lados es mayor al que se suma, ya no da, ¿ok? Eso está bien. Y si no, un consejo es sume los 2 menores y dejamos el mayor por aparte. Esa suma de esos 2 mayores, ¿será que me tenga que dar mayor, menor o igual? ¿Qué creen ustedes que me tenga que dar para formar o no un triángulo? ¿Qué nos decía la desigualdad triangular? ¿Recuerdan qué decía la desigualdad triangular? Porque era a partir de 3 medidas. Ok, tiene que Bueno, ser había que, menor, correcto, menor para hacer el triángulo. Ok, dime. bueno, lo que yo entendí era que había que sumarlos, ¿verdad? Y sí, lo que Correcto. diera el resultado tenía que ser menor al número que queda de último. Bueno, así lo vi yo, porque se escogían los 2 primeros, siendo, No necesariamente se escogen los 2 primeros, ¿verdad? Sino que no nosotros, ajá, porque tienen que ser, digamos, los 2 primeros números, pero bueno, esa parte sí ahí me gustaría que me la explique, porque ahí me enredé un ok. poquito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para que les quede más fácil.
En esta vamos a seleccionar 3 de estas medidas que tenemos por acá. No sé, por ejemplo, se me ocurre, voy a agarrar las 3 primeras, que serían 3,9, 4,4 y 7,4. Por ejemplo, voy a trabajar con esas 3. Puede ser que sí nos sirva, a como puede ser que no. Entonces las voy a escribir por acá para no tener que estarme devolviendo a nivel de pantalla. Entonces sería 3,9 la primera medida. 4,4 la segunda medida y 7,4 la tercera medida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar de esas 3 medidas las 2 menores y las vamos a sumar. En este caso, las 2 menores serían el 3,9 y el 4,4. Entonces, a nivel de procedimiento, tomamos 3,9, le sumamos 4,4 y lo que es 7,4 lo vamos a dejar a un ladito. Cerca de ellas, sí, pero ahí con cierto espacio. Entonces, por acá vamos a realizar específicamente esa suma, o sea, vamos a tomar 3,9, le vamos a sumar 4,4. Esto nos da 8,3 bajo el 7,4. Entonces, ¿qué tenemos nosotros por acá? Si yo comparo el resultado 8,3 con el otro valor que nosotros teníamos, que era 7,4, yo me pregunto, bueno, aquí quién es menor, mayor o igual. En este caso es mayor el 8,3, entonces se tiene que comer a la boquita del mayor. Entonces, esa boquita me queda por acá. Entonces, voy a lo siguiente. Si yo sumo los dos menores, para que eso sí me forme un triángulo, la suma de los dos menores siempre me tiene que dar mayor que el número mayor. O sea, en este caso, así como está, esto sí forma, esto sí forma un triángulo. Vean que lo agarré así al azar y nos salió a la primera. Entonces, con una medida de 3,9, de 4,4 y de 7,4, con eso yo sí puedo formar un triángulo. Entonces, ¿qué escogencia me sirve para poder hacer esa cerca triangular? De las 4 cercas que estábamos teniendo por acá, entonces vamos a usar la cerca que daba 3,9 metros, la cerca que nos había dado 4,4 metros y la cerca que nos había dado 7,4 metros. Puedo seguir probando, sí, pude haber agarrado otras 3 medidas y como tengo 4 ahora, entonces puedo agarrar más, pero en este caso con esas no sirve. Determine el perímetro de la cerca triangular en caso de ser un triángulo. No es obligatorio el dibujo, pero lo voy a hacer aquí de manera representativa. Entonces, 3,9, 4,4 y 7,4. Ven que nos hablan de perímetro y nosotros sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, como ya sabemos esos 3 lados, entonces sería a 3,9 sumarle 4,4 y sumarle 7,4. Entonces esto así, tal cual, vamos a realizar la suma. Entonces 3,9 más 4,4 más 7,4, que esto nos daría 15,7. Esto que estoy encerrando es el resultado del perímetro. Ve que ahí la pregunta dice, determina el perímetro de la cerca en caso de ser un triángulo. Sí, la respuesta anterior sí fue un triángulo. En caso contrario, o sea, si no se formaba un triángulo, había que justificar la respuesta. Pero si no se forma un triángulo, ¿yo cómo puedo justificar mi respuesta? Yo lo que hago es indicar que esas medidas no me forman un triángulo cualquiera. Ok. ¿Alguna duda, consulta, chicos y chicas por acá? Estamos bien.
Entonces esto se los voy a dejar ahí como tipo procedimiento, ¿verdad? Que aunque acá les haya puesto las respuestas, acá está el procedimiento del por qué si se forma un triángulo. Ok, para la pregunta 6 tenemos por acá un par que tiene forma de cuadrilátero. Ven que el parque es el cuadrilátero que pasa por A, por B, por C y por D, o sea, toda esta figura de afuera. En el parque, o el parque en este caso, se divide a través de la línea AB, esta de acá, para dejar dos regiones, en una de las cuales se colocarán juegos infantiles y en el otro un área para picnic. Determinar la forma en que se deben colocar los juegos. Un ingeniero ha encontrado la medida de algunos de los ángulos, pero necesita encontrar la medida de los otros ángulos que están señalados con X y con Y. O sea, yo necesito ver cuánto vale este triángulo. Yo necesito ver cuánto vale este triángulo. Yo sé que este grandote que dice 120 es 120 completo, pero una partecita de ese 120 está formado por Y. Acá es todo este, pero apenas un pedacito es X. Perdón, un pedacito es 65, el otro pedacito es X. Entonces, ¿qué puedo analizar yo por acá? Yo perfectamente puedo volver a hacer acá el dibujo, aunque lo esté haciendo a mano alzada, pero acá está como una representación. Entonces tengo la letra C, tengo la letra A, la letra B y la letra D. Entonces, para el C, todo esto mide 50 grados. Para el B, todo esto mide 80 grados. Y para la A, todo esto mide 120 grados. Aquí no estoy haciendo la línea que parte, ¿verdad? Yo nada más sé que este pedacito es X y este pedacito es 65. Acá por completo, yo no sé cuánto vale ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, por acá, lo voy a marcar en rojo. Este, yo no sé cuánto vale. No, le voy a poner una letra, sí, pero no voy a usar ni la letra X ni la letra Y porque ya están en el dibujo. Entonces, voy a utilizar una letra diferente. Igual tenemos muchas desde la A hasta la Z. Entonces, no sé, se me ocurre la letra M. Entonces, ¿cómo hago yo en este caso para ver cuál es la medida de ese ángulo M? Entonces, vean que tenemos en este caso un ángulo interno para un cuadrilátero y tenemos que recordar que los ángulos internos de un cuadrilátero corresponde a 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la medida de los ángulos que ya tenemos. Les voy a poner la calco por acá. Tomamos las medidas de los ángulos conocidos, los vamos a sumar y después vamos a ver cuánto le falta a esa suma para completar el 360. Entonces tomo 50, acá a nivel de cálculo, 50 más 120 más 80. Ven que esa suma nos da 250. Entonces quiere decir que a 360 tengo que ver cuánto le hace falta con 250. Entonces tomamos 360 menos 250. Vean que esto nos da 110. O sea, este ángulo desconocido de momento para nosotros, o sea, este ángulo mide 110 grados, completito, ¿verdad? Entonces, por acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si yo sé, y me voy al dibujo original, si yo sé que todo esto que estoy marcando en rojito vale 110 grados y tengo por acá, que lo voy a marcar en amarillo, tengo que solo este vale 65 grados. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para encontrar el ángulo X? Entonces, yo sé que los dos juntos me están formando 110 completo, ¿verdad? Una partecita vale 65, entonces tengo que ver en realidad cuánto le falta a ese 65 que está en amarillo
para completar el rojo que es 110. Entonces lo que hacemos es que a 110 le vamos a restar 65, que eso nos va a dar 45. O sea que ese ángulo X vale 45 grados. Voy a usar en este caso verde. Entonces este ángulo X vale 45 grados. Ay, perdón, esto se movió. Ok. Voy a proyectarlo otra vez. Nada más me verifican si logramos ver o no. Es que no sé por qué se me está cambiando tanto la pantalla. Ok. Entonces ya ese lo tenemos por acá. Si nosotros observamos también, ven que aquí está el punto A, el punto B y el punto D. Ya nosotros con el punto A, B y D observamos que ahí lo que se nos forma es un triángulo. Para ese triángulo tenemos tres ángulos internos, que sería el ángulo Y de este pedacito, el ángulo de 80 grados y el ángulo que acabamos de encontrar, que es 45 grados. Entonces, recordar que si nosotros tenemos en este caso dos ángulos conocidos que sean internos y me falta uno, siendo estos internos de un triángulo, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos va a dar 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Que vamos a sumar los dos ángulos conocidos, o sea, a 80 le sumamos 45, ven que eso nos da 125. Entonces, para ver cuánto vale Y, a 180 le tengo que restar 125, que eso nos daría 55. O sea, el ángulo Y mide 55 grados. Lo voy a poner aquí como en moradito, 55 grados. O sea que a nivel de respuesta, el ángulo X nos dio 45 grados y el ángulo Y nos acaba de dar 55 grados, ¿ok? Si quisiéramos escribir esto como una respuesta final. ¿Ok? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda con este ejercicio? Vamos bien, profe. Saberse bien lo de los ángulos, las medidas, porque si no, Sí, en error. realidad eso sí, porque manejar mucho si son con 180 o cuando son con 360, porque esos son los números que uno utiliza más, ¿verdad? Que 90 grados, dependiendo de 180 grados y 360. Que el que se use más sea el de 180. Sin embargo, aunque se use más, ven que hemos trabajado hasta casos con 360 grados, ¿ok? Entonces, vean que acá, aunque yo trate de poner pero no nos rinde, esta tenemos, bueno, 6 preguntas, por lo menos vimos acá. Igual tienen una pregunta 7, que aunque estas no nos da chance de hacerlas, pero yo sí se las voy a pasar por el grupo. Entonces, esta pregunta 7 la pueden hacer de práctica, esta pregunta 8 igual de práctica. Por poco y hacemos el examen completo, porque como les digo, ese era un examen de práctica, entonces les quedaría pendiente como para que practiquen y demás. Pregunta 7 y pregunta 8.
¿Ok? Va a venir lo del plano cartesiano también. Correcto, lo del plano Sí. cartesiano que a nivel de esta práctica es esta última pregunta, la 8, esa es la del plano cartesiano. Ok. Ujú. Entonces, esta de acá, que en realidad es sacar el área de un trapecio, y esta otra de acá es ubicar los puntos, ¿verdad? Que es la parte A, que dice ubique todos esos puntos. Entonces marcamos un puntito dependiendo de cada situación y decimos, este es el A, este es el B, este es el C y así. La pregunta B, una los puntos con el A, B y C, y obviamente qué figura se nos va a formar. De si estoy uniendo 3 puntos, pues se nos va a formar un triángulo, ¿verdad? Y ahora unir los puntos de la figura E, F, G y H, y qué se nos va a formar. En este caso se nos va a formar, como estamos uniendo 4 puntos, se nos va a formar un cuadrilátero. ¿Ok? Entonces digamos que ya esa sería un poquito como más sencilla. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consultas? Igual recordar el examen la otra semana, ¿verdad? El próximo lunes, la parte de mate, 5 de la tarde, o sea, como lo hemos, bueno, 5 de la tarde nos citan a nosotros los profesores, ustedes empezaron 5:30, ¿verdad? Si quieren, y yo por lo menos ya saben que es en la Escuela de San Francisco, ya, para los que no conocen, ya saben cómo llegar y demás, que hay parqueo y todo eso, entonces es exactamente el mismo manejo que la vez pasada en cuanto a los exámenes. Igual, para el de mate, obviamente que no se les olvide la calcu, porque somos solo 2 profesoras de mate en el CONET, entonces si nos piden a nosotras, profesoras, calculadora, y muy probable no tengamos entre 2 personas calculadora para todo el mundo. Y a nivel de administrativos, ellos tampoco van a andar calculadora, ¿verdad? Entonces, ojalá que no se les olvide la calcu y todo exactamente igual a como lo hemos venido haciendo a nivel de exámenes, ¿verdad? Entonces, a ustedes les toca, sí, a ustedes les toca 5:30 el examen. ¿Ok? Igual, si tuvieran alguna duda, alguna consulta o demás, entonces me están preguntando, chicos y chicas. Ya sea que me pregunten al WhatsApp si me tienen un toquecito de paciencia y si no, igual para yo estar revisando la plataforma también. Está bien, profe. Ah, correcto. La calcu no es del celular, ¿verdad? Porque ustedes no pueden sacar celulares durante el examen. Tiene que ser una calculadora científica o una calculadora básica como la que usa el señor de la pulpería. O sea, tienen que llevar una calcu aparte. No pueden sacarla del celular, aunque sea la única que anden, ¿verdad? Ok. Entonces, estamos por acá, chicos. Entonces, yo en un ratito, porque después de ustedes sigo con otro grupo. Entonces, yo apenas termine con el otro grupo, de igual manera les subo el video. Las imágenes sí se las puedo subir ahorita porque eso sí me queda como más rápido, pero el video tengo que esperar a que se procese acá en mi computadora para poderlo subir a YouTube. Entonces, dura unos minutitos. Entonces, yo lo que hago es que se lo subo y en cuanto se lo sube, les paso el link. ¿Ok? Está bien, profe. Gracias. Con mucho gusto, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.